Recuerda que la información presentada en este video ha sido preparada con fines educativos. Debes tener en cuenta los riesgos que implica el trading y utilizar siempre una buena gestión de riesgo o de capital antes de operar en el mercado financiero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y en este video le daremos una mirada a los principales índices de la Bolsa de Nueva York. Después continuaremos con un análisis de las principales acciones buscando posibles operaciones de swing trading. También miraremos el comportamiento que tuvieron algunas acciones o empresas como Tesla o Google después de su reporte de ganancia. Bueno, ahora vamos y veamos cómo se encuentran los principales índices. Esta semana tuvimos un comportamiento bastante negativo, se podría catalogar, por ejemplo, correcciones bastante grandes. Si miramos en la página aquí de Selector Spider y vamos al sector o a la herramienta Sector Tracker y filtramos por semanal o 5 días, vemos que la bolsa estuvo bastante negativa toda esta semana con el sector de Consumer Discretionary y Technology con los más afectados o con las caídas más grandes de esta semana, correcciones que podríamos mirar. A pesar de todo eso, igual la bolsa se mantiene en un estado bastante alcista. Miremos ahora cómo se encuentra el Standard Poor's o el SPY en los gráficos. El primer índice que vamos a revisar sería el SPY. Vamos a ver cómo se encuentra este índice o el Standard Poor's en los gráficos. Como habíamos visto en los análisis anteriores, vemos claramente que vamos a hacer el Standard Poor's, si lo miramos en velas semanales o en temporalidades semanales, vemos claramente que está en una tendencia alcista, como lo había marcado aquí, a partir de noviembre, comenzó con un rally alcista donde estuvo unas 2 semanas retrocediendo, a partir de marzo se podría catalogar, mayo, marzo-abril, y después sigue con una continuación alcista. ¿Qué vemos ahora? Se estaban produciendo 2 semanas de corrección donde yo había marcado aquí vamos a hacerle un zoom, esto es en velas semanales, donde vemos que hubo un retroceso después de haber logrado los altos históricos, donde yo había marcado con verde los posibles sectores que podíamos tener como retroceso. Ahora vamos a mirar en velas diarias para ver, como yo había dicho acá, que el SPY podría retroceder a posiblemente donde estos sectores que coincidían con alrededor de 539 o posiblemente venir a llenar este espacio o gap que había marcado con verde aquí, que lo voy a achicar aquí, en este sector donde están los 540, 538, donde tocó a partir del día jueves y el viernes comenzó con un rebote. Probablemente podríamos tener un rebote alcista si es que se mantiene. Vamos a borrar este sector de aquí. Está, probablemente se podría mantener porque tiene un espacio o un gap acá. Vamos a marcarlo con verde aquí. Un espacio que tiene en blanco, conocido como gap, que probablemente pueda venir a llenar. En estos momentos, instantáneamente, no, lo más probable es que se pueda mantener alguno de estos días rebotando dentro de este sector, que podríamos, por ejemplo, catalogar como un soporte, si es que lo transforma en un soporte, porque tiene constantemente varias partes que ha tocado, por ejemplo, aquí tuvo, y ahora en este sector también lo está transformando como un soporte para posiblemente venir a llenar estos espacios que está acá arriba, e incluso este otro que tiene un poquito más arriba, en los 562, a ver, vamos a marcarlo con una línea, que tiene este espacio aquí. En los 560 hasta los 562, que en algún momento va a querer hacer un rebote alcista por alguna razón, o simplemente porque está en tendencia alcista, venir a rellenarlo. Lo otro es que todavía parece que le queda un espacio por llenar aquí dentro de los 537. Tendríamos que estar atentos a que probablemente podría venir, está más cerca de venir a llenar el, el gap que le falta a los 336 o un poquito más abajo, pero todo depende a estar mirando justo ahora, está en la tendencia o está apoyándose sobre la línea de los 541 para un posible rebote, pero tendríamos que estar esperando si es que hace la bajada hasta los 536 para después nuevamente tomar su camino alcista, como lo vemos que está en una tendencia claramente alcista. De momento no vamos a ver
unos retrocesos considerables, simplemente se podrían catalogar como eh, bajadas o se le llama retrocesos naturales por, provocados por el exceso de subida que se ve. Entonces, algo normal, por momento, se podría catalogar como un retroceso, como un retroceso natural y tendríamos que estar esperando a lo que pueda haber más adelante por el reporte de la Fed que va a salir a finales de julio. Entonces tendríamos que ver que probablemente se podría mover el mercado de alguna manera. Pero estos gaps indican que va a seguir rebotando o se va a mover sobre estos sectores alcistas por ahora mientras tenemos unos movimientos de corrección. Vamos ahora con el siguiente que sería el QQQ o triple Q. El siguiente índice sería el Nasdaq, el QQQ. Vamos a mirar cómo se encuentra el QQQ en los gráficos. QQQ está muy similar, tal como ya había hecho en unos análisis anteriores, había marcado aquí. Igual lo vamos a mirar en tendencias semanales para saber que está claramente en una tendencia alcista y que está haciendo unos retrocesos naturales como lo habíamos visto con el Standard Poor's o el SPY o SPY, como quieran llamarle. Entonces aquí hizo unos retrocesos claramente tocando sus altos históricos y 2 semanas para retroceder, que es algo normal que se podría ver muy similar a esto que hemos visto en este sector de aquí, que lo voy a marcar con un círculo. Como este sector se está produciendo algo muy similar, probablemente para venir a testear o probablemente los altos históricos nuevamente. Si lo miramos en velas diarias, podemos ver que se está manteniendo sobre este sector que yo había marcado. Vamos a reducir un poco el zoom, que era esto, sector que había marcado que se podría hacer un rebote similar a esto, que es muy parecido a esto que está haciendo aquí, para después venir a hacer, si lo movemos, algo muy similar para venir a testear los altos nuevamente. Entonces, ¿qué podríamos ver con esto? Que se podría mantener, vamos a mover esta línea de soporte que podría incluso venir a retroceder hasta, dependiendo de los reportes de ganancia de las empresas más, parece todavía faltan algunas empresas grandes, pues hacer algunos, por presentar sus reportes de ganancias o earnings. Entonces podríamos tener una especie de retroceso hasta los 550. Y después comúnmente lo más probable que quedó con un espacio en blanco, igual que el SPY, podríamos venir a llenarlo claramente. Tendríamos que esperar. De momento está claramente en un retroceso, se podría catalogar como una pequeña bajada en tendencia bajista, pero esto es claramente un retroceso por producto de reportes de ganancia, pero está claramente en una tendencia alcista los índices como el Nasdaq. Entonces, ¿qué podríamos ver de momento? Podéis venir a tocar o podéis venir a testear los 450 para después nuevamente venir a hacer un rebote hasta los 470, 480, incluso dependiendo de las noticias que el reporte o lo que haga la Fed en la semana, informe de noticias, se podría venir incluso a testear o a rellenar este gap a los 509, a los 492 e incluso venir a testear nuevamente los altos históricos. Eso es lo que se podría ver por momento en el Nasdaq. Vamos ahora con el día o el Dow Jones. Nuestro siguiente índice sería el día, el Dow Jones. Vamos a mirar cómo se encuentran los gráficos el día. Día está claramente en su, vamos a mirarlo primero en velas semanales para saber cómo está la tendencia general. Está en cuando yo había hecho un análisis que se mantenía muy similar a esto el día hacia sectores lateralidades bastante grandes, con unas cajas como esta que yo marqué, que se estaba moviendo de arriba hacia abajo. A ver, no tengo un lápiz o algo. A ver, voy a marcar con este lápiz. Aquí se ve claramente que hace un movimiento así de oscilación y después los tiende a romper. Esto es en velas semanales. Ahora vamos a mirar esto en velas diarias para saber que está claramente aquí. Si hacemos un poquito de zoom en velas semanales, vemos que se está moviendo rompió una caja o estos altos alrededor de los 400, rompió los 400. Vamos a mover esta línea de soporte un poquito más arriba para que alcance los 400 y rompió los 400 para mantenerse en este sector. Entonces, ¿qué podríamos esperar con el Dow Jones o el día? Vamos a mirar en velas diarias y
se está manteniendo sobre los 400, ¿eso qué indica? Que podría venir claramente a venir a testear nuevamente altos históricos. ¿Hasta dónde? Probablemente los 415 o venir a tocar nuevamente los 413 que los hizo aquí. Como se ve en la plataforma, se ve que hizo 400, 413,86, se ha mantenido sobre los 400, que es una buena señal, indicando que podría venir nuevamente a testear los 413 o incluso superarlo en algún momento. Eso debería ser con el día. Ahora vamos a mirar el IWM. El IWM o WM, vamos a mirarlo ahora en los gráficos, cómo se encuentra. A ver, vamos a mirar esto en velas, vamos a reducir el zoom, vamos a mirar en velas semanales para tener una perspectiva. IWM tiene sus altos históricos, los 244, como tenía marcado aquí en una línea de resistencia o de precio. Se está manteniendo ahora, está en una tendencia alcista esta semana, se mantuvo sobre los 400, los 210, que es una buena señal indicando que puede seguir subiendo. Entonces ahora lo vamos a mirar. Vamos aquí. Se ha mantenido sobre este sector de los 210, todo este sector de aquí, que lo estoy marcando con este cuadrado verde, se ha mantenido sobre los 210, 211. Lo más probable es que ahora vamos a mirarlo en velas diarias y está haciendo intentando querer ir a buscar más altos, pero que podríamos mirar que se no ha podido superar en estos momentos. Vamos a hacer un zoom un poquito más grande. No ha podido superar su siguiente alto, que eran los 226. No, vamos a mover aquí. Vamos a marcar los 226. Voy a mover con la mano para ajustar esto al centro. Vamos a darle un poquito más de zoom. Y como fijamos, tenemos aquí que hizo altos en 226. Ahora se está moviendo en una pequeña mini lateralidad, pero son altos un poquito más bajos, que tendríamos que ver que se mantenga sobre este sector de los 217 para intentar ir a buscar los altos históricos e incluso superarlos. Tendríamos que esperar. De momento no se ve que vaya a querer retroceder el IWM, pero esperemos que lo que haga la Fed esta semana con alguno de sus informes y podríamos ver algún retroceso o incluso podríamos ver claramente una ruptura de los 226 al alza. Eso es lo que podríamos estar esperando, pero por ahora el IWM se mantiene claramente alcista. Vamos ahora con las acciones, nuestros análisis. Primero vamos a mirar las acciones, cómo se comportaron después de su reporte de ganancias. Primera acción de nuestra lista de acciones que vamos a estar mirando partimos por Google. Vamos a ver que fue Google tuvo en su reporte de ganancias. Nosotros en un análisis anterior había dicho que había que esperar qué movimiento podía hacer en su reporte de ganancias. Íbamos a marcar justo aquí una línea y decíamos, tenemos que esperar, no se puede diagnosticar o predecir o más que nada evaluar un posible movimiento por- por- porque el reporte de ganancias un, es tan fuerte que puede desviar o decir o guiar la tendencia en cualquier momento, tanto alcista como bajista. Entonces yo decía que tendríamos que esperar claramente en movimiento. Vamos a borrar esta línea y teníamos que esperar un movimiento que si lo rompía con su reporte de ganancia podía venir a romper los 173 y venir claramente a buscar más abajo. Pero si se mantenía con un reporte de ganancia positivo, podría ser sobre los 177 y venir a buscar claramente incluso a retestear los altos históricos. ¿Qué esperamos por ahora? Que el, el movimiento que hizo fue un gap down, dejando un espacio en blanco o un espacio aquí conocido como gap, bastante grande, que en algún momento va a querer rellenarlo o llenarlo, pero no está tan lejos. Pero también tenemos otro espacio y otro gap acá abajo que hay que tomar en consideración, que también se encuentra bastante cercano y está bastante en una tendencia de retroceso bastante fuerte producto de sus reportes de ganancias. Y lo otro que vi como noticia o leí por ahí, que ChatGPT o la empresa OpenAI está lanzando un buscador llamado GPT Search. Y eso
creó y provocó esta inmensa vela roja que vemos aquí, esta inmensa vela roja que vemos aquí en esta, producto de la noticia de que le salió competencia a Google con el buscador por OpenAI. Entonces, eso fue también uno de los detonantes sumado a su reporte de ganancia que salió positivo, pero fue interpretado de manera negativa. Disculpa. Eso fue lo que podemos ver de Google. Por ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar de Google? Seguir retrocediendo, si es que sigue la tendencia de retroceso o bajista por las noticias, podríamos ver que podría venir a buscar los 162 o incluso posiblemente venir a llenar el espacio en blanco hasta los 160. ¿Para qué? Si se mantiene sobre esta área, los 160, podría venir a buscar claramente un, un rebote hasta venir a llenar los 181, que eso podría ser claramente lo que se podría dar, pero tiene que mantenerse sobre esta sección de los 160, 161, e incluso podría testear un poquito más abajo, 159. Pero lo más probable es que si se mantiene sobre este sector que estoy marcando aquí, lo voy a marcar con un círculo, se mantiene sobre, se me fue el zoom, si se mantiene sobre este sector, lo más probable y lo más claro es que podría venir a buscar los 180 o 181 y venir a llegar a este gap que quedó producto del reporte de ganancias. Vamos ahora con la siguiente empresa que sería Tesla, que también tuvo un reporte de ganancia y veamos cómo se comportó después de ese reporte. Siguiente empresa sería Tesla, TSLA. Con el ticket vamos a mirar Tesla cómo se comportó después de su reporte de ganancia. Vamos a la plataforma y como vemos, yo aquí había marcado claramente que los gaps eran bastante grandes en un análisis anteriores, que si Tesla se mantenía sobre los 250, probablemente podría venir a llenar este gap de acá arriba, que se ve en los 290. Pero ¿qué pasó? La interpretación fue negativa o el reporte de ganancia de Tesla fue negativo, entonces sí, salió con menos de lo que se esperaba. Entonces, ¿qué dio? Dio un gap down bastante grande, dejando este espacio en blanco que todavía sigue sin llenarse, que estoy marcando aquí, pero ahora se le podría sumar un espacio bastante grande aquí, que sería este, que podríamos venir a llenar en algún momento. Pero ¿qué vemos? Claramente un retroceso. Lo más probable es que Tesla haga un retroceso hasta dónde. Vamos a mover esta línea, ocupando todo este sector. Se podría venir a mover más que una línea exacta, se podría mover por sectores, intentando si rompe esta línea de los 200, vamos a borrar, mejor dicho, todo esto verde para que no nos confundamos. Si baja sobre los 212, lo más probable es que vendría a rebotar incluso utilizando esta línea de aquí, de los 204. Podría venir a buscar los 204 y mantenerse sobre este sector. ¿Para qué? Para después venir a rellenar todo este espacio que tiene acá arriba, todo este espacio de gap que tendría aquí, entre los 243 y los 225, que probablemente lo haga, simplemente tendría que mantenerse sobre los 204 o incluso venir a testear un poquito más abajo sobre los 200, lo más probable es que venga a buscar 200, vamos a marcar en 200, para después venir nuevamente por algún rebote a venir a llenar los 245. Entonces tendríamos que estar atentos a que Tesla se mantenga sobre este sector, que voy a marcar aquí con un círculo, se mantenga sobre este sector. Si se mantiene sobre este sector, lo más probable es que pueda venir a llenar de inmediato el gap, pero como habría que ver que de momento no está siguiendo las tendencias bajistas, tuvo una vela verde intentando frenar la tendencia bajista, pero ahora tiene otra vela bajista, otra vela roja, entonces tendríamos que estar esperando que se mantenga sobre el sector de los 212, no baje más allá de los 200 para intentar venir a rellenar nuevamente esto. Eso es lo que se podría dar con Tesla. Vamos a mirar la siguiente, que sería Nvidia. Nuestra siguiente empresa de nuestra lista sería Nvidia. Vamos a mirar ahora Nvidia en los gráficos. Aquí yo tenía unos análisis donde decía que probablemente Nvidia podría venir a buscar o retroceder hasta los 110 que marqué como un posible.
tocó, bajó, vino a llenar un espacio en gap que tuvo con un pabilo bastante grande, lo rellenó y intentó subirlo. Pero ahora se está manteniendo sobre este sector de los 200, vamos a marcarlo como 100, lo vamos a dejar como con 110, que podría mantenerse sobre este sector de los 110, sí, 110 se podría mantener, lo que sí tiene un espacio que quedó luego de un retroceso bastante grande entre los 120, que podríamos ver que si Tesla, no Tesla, Nvidia se mantiene sobre los 110, lo más probable es que venga a rebotar y venga a llenar este espacio a los 122. Eso es lo que se podría dar. Pero primero se tiene que mantener sobre este sector. Si se mantiene sobre este sector de los 110, lo más probable es que venga a buscar un retroceso o un rebote alcista hasta llenar este gap en los 122. Eso, incluso tiene espacio, no, no tiene, simplemente tiene este espacio como eh, justificación de rebote alcista. Pero tendríamos que fijarnos. ¿Cuándo tenemos reporte? No, todavía no tenemos reporte de ganancia. Los earnings serían el 28 de agosto. No estamos lejos todavía. Lo más probable es que pueda venir a cerrar este gap en algún rebote. Vamos con la siguiente que sería AMD. La siguiente acción sería AMD, Advanced Micro Devices. Vamos a mirar AMD en los gráficos. Vamos acá en la AMD de momento se ha mantenido, está haciendo unos retrocesos bajistas bastante grandes. Hizo altos en los 227. Vamos a mirarlo en velas semanales para tener una perspectiva más grande. Sí, está haciendo un retroceso luego de sus altos, que los hizo acá, los vamos a marcar con una línea en los 227. Y ahora está claramente haciendo un retroceso. ¿Qué podríamos mirar? ¿Hasta dónde podría llegar? Vamos a borrar estas líneas. Esto es un análisis en velas semanales. Podría claramente en velas semanales venir a buscar los 136, pero si miramos desde una perspectiva de velas diarias, podríamos ver que vamos a reducir un poco para tener un espacio o tener una perspectiva. A ver, se podría mover o mantener sobre este sector. Vamos a bajar un poco. Podría claramente seguir retrocediendo hasta dónde, hasta tocar los 133 se podría mantener. Hasta los 133, lo que sí, si se mantiene sobre este sector de los 133, que lo voy a marcar con un círculo aquí, o mejor con una caja verde, se mantiene sobre este sector, lo más probable es que venga a hacer un rebote alcista hasta llenar, vamos a borrar este círculo también, hasta venir a llenar este pequeño gap que tiene aquí, que no está tan lejos, pero lo más probable es que lo haga con un retroceso incluso más abajo de los 130, 128 y venir a buscar en algún movimiento oscilativo hasta venir. Eso sí, tenemos algo claro, tenemos reporte de ganancia el 30 de julio. Tendríamos que esperar porque se puede, vamos a marcar con una línea lateral aquí, el 30 aquí, el reporte de ganancia. Entonces, tendríamos que, antes de estar haciendo un análisis, tendríamos que esperar qué va a pasar en el reporte de ganancias de AMD, que es el 30 de julio. Veamos, lo más probable es que si sale negativo, podría venir incluso a buscarlos, venir a buscar estos sectores vamos, podría incluso venir a buscar los más abajo, los 120, venir a buscar, vamos a mover esta línea, podría venir a buscar los 116, 120 si el reporte sale negativo. Si sale positivo, lo más probable es que vendría a rebotar y venir a venir a cerrar este gap de los 174. Pero es todo al azar después del reporte de ganancia, tendríamos que esperar por ahora. Vamos a mirar Microsoft. La siguiente empresa sería Microsoft MSFT. Vamos a mirar el Microsoft como se encuentran los gráficos. Yo había marcado aquí en un análisis anterior que Microsoft se podría mover claramente bajando sobre los 433 con un rebote escalonado, decía yo, hasta mover 444, moverse sobre este sector y después venir a buscar los 432, si es que se da como un retroceso natural. Bajó mucho más allá, rompiendo, y se está manteniendo en los 4, podría venir a buscar entre los 416, se está manteniendo. ¿Qué se ve? Que tenemos reporte de ganancia el día 30 del 7, la próxima semana, o el 30 de julio,
Entonces tendríamos que estar esperando. Tenemos sí, tenemos un espacio en blanco aquí en Gap. Vamos a hacerle un zoom más grande. Aquí tenemos un pequeño gap, no muy grande, pero ¿eso qué significa? Que los podría intentar venir a cerrar de alguna manera. ¿Cuándo? Con el reporte de ganancias. Tendríamos que esperar que probablemente quede a rebotar a venir a buscar el reporte de ganancias. Pero está justo en una posición que se podría dar claramente una ruptura hasta venir a buscar incluso los 400 o incluso más abajo. Entonces, tendríamos que esperar. Vamos a marcar los 400 como posible objetivo de caso de salir un reporte de ganancia negativo. Y de ser un reporte de ganancia positivo, lo más probable es que quiera venir a llenar claramente este espacio pequeño que tiene acá arriba en los 442. Pero tendríamos que esperar al reporte de ganancia de Microsoft. Ahora vamos a mirar Apple, cómo se ha comportado. Lo siguiente en la lista sería Apple, AAPL. Vamos a ver a Apple en los gráficos. ¿Qué tenemos ahora en Apple? Vamos a mirar velas semanales. Nosotros habíamos marcado aquí en un análisis anterior que eran los puntos en los cuales estaba rompiendo en estos círculos, puntos que rompió para irse y se lanzó en una tendencia alcista bastante fuerte. Esto fue cuando en una Javier, no me acuerdo exactamente cuándo fue una conferencia en la cual Apple dijo que iba a utilizar inteligencia artificial en sus iPhones. Entonces aquí fue donde rompió claramente. Entonces, ¿qué podríamos ver ahora? Está haciendo un retroceso que se podría catalogar como algo natural, pero esto es en velas semanales, pero tendríamos que ver ahora, a ver, voy a mirar en velas diarias para saber cómo se mantiene, cómo se ve. ¿Qué podríamos ver por ahora? Quedó en este retroceso grande que hizo con un pequeño gap acá arriba en los 231, pero tenemos reporte de ganancia cuando de Apple. El 1 de agosto. 1 de agosto tenemos los reportes de ganancias. ¿Qué podríamos ver? Que en estos días Apple incluso se podría mover hasta los 210 como probable retroceso, que natural, normal, sí, dentro de una tendencia fuertemente alcista. Se podría mover entre este sector, incluso de aquí hasta acá abajo, no es de extrañar que pueda tocar los 207 antes de su reporte de ganancia. Pero tiene un espacio acá arriba, que podría indicarnos o no podría dar una señal que el reporte de ganancia llegara a salir positivo de Apple, podría venir a buscar fuertemente en llenar este gap o incluso testear los altos históricos. De salir negativo, depende de la interpretación, podría venir claramente a bajar y venir a buscar los 200 o los 192. Por ahora se mantiene entre un retroceso natural que se podría catalogar como natural para después volver nuevamente a una subida bastante grande que podría hacerlo o podría ser venir a buscar altos históricos, pero por ahora lo que tenemos que tener pendiente es que se acerca el reporte de ganancia y eso podría mover a Apple en cualquier dirección. Eso está claro, tendríamos que estar esperando el reporte de Apple para una posible o definir una posible entrada. Vamos a ver ahora Meta, la siguiente empresa que tenemos. La siguiente empresa que tendríamos en la lista sería Meta. Vamos a mirar ahora Meta en los gráficos. ¿Qué tenemos por Meta? A ver, vamos a mirar en velas semanales. Meta se está moviendo, tiene reporte de ganancia el 31 de julio, justo aquí. Vamos a marcarlo con una línea. O esto es, sí, 31, dice aquí, 31. Vamos a marcarlo por aquí, porque esto es en velas semanales. De mantenerse sobre este sector de los 453, lo más probable es que Meta venga a testear nuevamente la parte superior de este canal que está formando. ¿Por qué es un canal? Porque aquí, vamos a marcarlo con verde, está manteniendo sobre todo este sector. Está tocando acá los 430, retrocede, después hasta los 430, a ver, serían los 438 y voy a marcar acá, se están moviendo entre los 529, 530 y los 436, 440, se está moviendo. Hace este movimiento, a ver, voy a marcarlo claramente con un lápiz aquí. Hace este movimiento, sube, rompe esto, después vuelve a testear hasta los 440, 438, después vuelve de nuevo a subir, a testear
hacer altos o la parte superior de la caja ahora está en movimiento correctivo o bajista, que de mantenerse sobre los 465, 460 o no toca hasta los 440, lo más probable es que venga con el reporte de ganancia a intentar superar los 442 o la parte superior de este, hacer esto, a la parte superior a los 530 nuevamente o la parte superior de este canal. Eso es lo que tendríamos que ver, pero que se mantenga sobre este sector. Vamos a borrar esto para manejarlos ahora con un, vamos a borrar esto si se mantiene sobre este sector con un círculo. En velas semanales, este análisis se mantiene sobre este sector, no estaría claramente intentando venir a buscar la parte superior de los 527, 529, 530. Vamos a mirarlo ahora en velas diarias para saber si está claramente en este sector. ¿Qué se puede ver en velas diarias? Vamos a reducir un poco el zoom para ver una perspectiva más grande. Tenemos bastantes gaps o tenemos un gap aquí que nos daría indicativo o nos daría alguna señal de decir de que si el reporte de ganancias sale positivo, Meta claramente podría venir a buscar llenar este gap y venir a testear estos altos, que era lo que estaba diciendo. De salir negativo, Meta tiene este tremendo espacio que tiene aquí que estoy marcando con verde, y podría claramente venir a llenar hasta este lugar o incluso venir a buscar como referencia esta parte. Esperemos que se da justo esta semana de reporte de ganancias de empresas tecnológicas o de las mega cap. Tendríamos que esperar, pero tiene claramente dos opciones. Está justo en la mitad, porque si lo bajamos esta línea, está justo en la mitad de aquí, en el medio. Entonces tendríamos que esperar si decide mantenerse para buscar la parte superior y llenar este pequeño gap, o mantenerse por el reporte de ganancias que salga positivo o negativo, venir a llenar este otro gap de abajo. Eso es lo que se podría dar por ahora en Meta. Vamos con la siguiente, que sería Amazon. Nuestra siguiente en la lista sería Amazon AMZN. Vamos a mirar Amazon en los gráficos. ¿Qué tenemos a Amazon en los gráficos? También, igual que las otras empresas, yo había marcado una línea que tiene un reporte de ganancias para el 1 de agosto. ¿Qué vemos? De momento está haciendo una tendencia claramente alcista. Podemos ver que está testeando en velas diarias sin pasar más abajo. Son bajos más altos que se podría catalogar, que se están moviendo en una tendencia alcista. Se podría ver aquí como altos más bajos, al revés, bajos más altos significa que está bajando, pero no está bajando más allá de la última vez que bajó. Por ejemplo, aquí está haciendo más alto esto y más alto que esto y más alto que esto. Por eso se llaman bajos más altos. Entonces, ¿qué podríamos ver? Que si se mantiene, vamos a borrar esto, sobre estos bajos, sobre esto, podría venir a buscar porque tiene un pequeño gap. Si le hacemos un zoom más grande, podríamos ver aquí que tiene unos pequeños espacios que, aunque ustedes no lo crean, estos tienen como un magneto y un imán para venir a cerrarse. El reporte de ganancias sería aquí justo el 1 de agosto. De mantenerse el reporte positivo, vendría claramente a venir a llenar este gap y venir a testear la parte superior de los $200. De ser negativo, tenemos bastante que recorrer, que podríamos venir incluso a testear incluso esta parte superior de los 167 incluso. Y tenemos un gap bastante grande que en algún momento, aunque no lo creamos, va a querer venir a cerrarlo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede pasar bastante tiempo, incluso años antes que cierre esto. Pero por ahora, cercano a lo que estamos viendo por ahora, que el reporte de ganancia puede ser que puede enviar a Amazon a testear estas partes superiores, estas partes inferiores, o puede ser claramente enviarlo a llenar este gap en los 191. Eso es lo que se podría dar por Amazon por ahora. Y ahora tengo tres empresas que seleccioné que podríamos ver que están con una clara tendencia alcista que podrían servir para alguna posible operación de swing trading. La siguiente recomendación que podría ser para estar mirando empresas que están en una tendencia claramente alcista sería AXP, American Express. Vamos a mirar American Express cómo está en los gráficos.
AXP, American Express, está manteniendo, vamos a mirar primero en velas semanales, vamos viendo claramente, yo había hecho un análisis aquí anterior, porque en el video de empresas financieras había hecho un análisis de esta empresa. Entonces vemos claramente que tuvo altos en este sector de los 190, los rompió fuertemente a mediados de 2020, finales de 2023, se comenzó ahora en un retroceso natural que se podría catalogar como una tendencia alcista hasta llegar a ver, vamos a reducir esto, se fue el zoom bastante grande, hasta el retroceso que podría ser que fue hasta este sector de los 220. ¿Qué vemos? Esto en velas semanales. Vamos a ver ahora en velas diarias para saber cómo se está moviendo. Claramente el día, ¿cuándo fue que hizo? El 17 del 7, el 17 de julio, el 18 de julio hizo alto histórico. Después volvió a retroceder y ahora se ha mantenido sobre este sector. ¿Qué podríamos ver? Está manteniendo este sector de los 239, 240, ¿sí? 239, 240 lo está manteniendo como un soporte, que es lo que podríamos ver que posiblemente si se mantiene sobre esto, podríamos venir a testear claramente o incluso a superar los altos históricos nuevamente. Está de mantenerse habría que ver que sería claramente que se mantenga sobre este sector. Si se mantiene sobre este sector que manque con verde, claramente va a venir a buscar o un testeo o un rebote alcista, lo más probable que incluso venga a testear los 453, que es el alto histórico, y no es de extrañar que incluso pueda venir a superarlo incluso un poquito más arriba, hasta los 456. No es de extrañar porque está claramente en una tendencia alcista donde se está manteniendo sobre este sector que lo está transformando en un soporte bastante fuerte que ha tocado varias veces y no lo ha querido traspasar. Eso es lo que podríamos ver por AXP o American Express, que se podría dar con un stop loss desde los 240 para una posible entrada o incluso por debajo de los 242 para venir a buscar como objetivo los 255, que se podría dar como un movimiento de AXP o American Express. Vamos a ver a la siguiente que tenía en la lista, que era CAT o Caterpillar. La siguiente empresa sería CAT, que tiene también que la busqué porque tenía una clara tendencia alcista. Vamos a mirar clara Caterpillar en velas semanales para saber cómo se encuentra. Vamos a reducir un poco el zoom para ver una tendencia más general. ¿Cómo se comporta esta empresa? Esta empresa hace altos, como la mayoría, o gráficos, se mantiene, por ejemplo, aquí, hizo los 240, lo tomó como un soporte bastante fuerte a principios de noviembre del 2023 y finales comenzó con un rally bastante grande. Ahora está transformando este sector de los 300, 320, los está transformando como un soporte aquí y se está manteniendo sobre este sector. ¿Qué podríamos ver en velas semanales? En velas diarias, mejor dicho. Velas diarias no ha querido traspasar este sector de los 330. ¿Qué indica? Que podríamos venir claramente a venir a testear superando, esos altos superando el último bajo, que era este, y acá. Entonces, ahora, ¿qué podríamos ver? Que se podría mantener sobre esta sección de los, que se mantiene sobre esta sección de los, a ver, de los 344, si se mantiene sobre este, probablemente vengamos a buscar la parte superior de esta arriba, que podría ser desde 300, de 344 hasta 370. Podríamos tener un movimiento bastante grande. O incluso venir a buscar acá arriba, los 373. Pero tiene que mantenerse sobre esta área, aquí. La idea hubiese sido, con esta vela bastante grande verde, era el momento de entrar porque se ponía justo el stop aquí en la vela verde y se buscaba la operativa hasta por aquí, los 365. O incluso se podría ver, incluso a venir a buscar los 373. Pero ahora veamos qué hace. Si hace un retroceso o se mantiene sobre por sobre esta área, los 344, vamos a moverlo aquí. Si se mantiene ahora sobre los 344, estaría para una operativa de venir a buscar los 365 o incluso los 373 en Caterpillar.
Ahora vamos a ver la última empresa que tenía para esta lista o este video, que sería PGR. Nuestra última acción sería PGR, Progressive Corporation. Vamos a mirar Progressive Corporation, cómo se encuentra en los gráficos. Yo había hecho un análisis de esta acción anteriormente, en la cual mostraba dónde está rompiendo altos históricos alrededor de los 216, como marcaba aquí en los círculos, que eran las secciones que estaba rompiendo. Se mantuvo sobre los 208. Ahora con intentar, si se mantiene sobre esta sección, no retrocede más allá de esto, que serían los 211, podríamos claramente, ¿está dándolo señal? Sí, lo está dando realmente una posible señal donde podríamos poner un stop por debajito de los 210 por aquí, sí, un stop hasta los 210, ¿para que Para venir a buscar un rebote alcista hasta donde lo más probable que serían los 222. Se podría dar como este movimiento. Vamos a hacer esto. Así. Venía a rebotar aquí, que coincida con esto, a venir a buscar los 222. O incluso no es de extrañar que pueda venir un poquito más arriba hasta los 224, aprovechando la ruptura que tuvo o que se está moviendo sobre. Porque, a ver, se está moviendo, ¿qué es lo que pude deducir aquí? Está transformando esto en una resistencia. Veamos si rompe esta resistencia y se mantiene sobre esta operativa, que sería de 211, se mantiene sobre 211 y rompe los 216, que no los ha querido traspasar justo aquí, no ha querido traspasar los 216. Si los rompe, lo más probable es que vengamos a buscar los 220 o incluso los 224. Pero está claramente en una tendencia alcista, así que lo más probable es que no vamos a ver una corrección muy grande, más allá de dónde. Si llegara a haber una corrección, lo más probable es que tengamos, a ver, zoom, lo más probable es que tengamos una corrección hasta dónde, hasta por aquí. Lo más probable es que podamos ver una corrección hasta los 208 o incluso un poquito más arriba. Pero está transformando justo este sector de acá, de los 211, lo está transformando como un soporte para querer ir y romper este sector nuevamente, que sería el de los 216. ¿Cuál sería la forma de operar? Que si no baja más allá de los 211 y transforma esto como un soporte, tendríamos que venir a buscar los 222. Y es. Bueno, eso sería todo por este video, y nos veríamos en el siguiente Parece que tengo preparado algo para el sector. Me gustaría ver los earnings, reportes de ganancias, análisis gráficos de los reportes de ganancias y del sector de combustibles o el XLE, no me acuerdo cuál es el sector exactamente, el sector de la energía, que voy a mirar ahora para ver cómo está en los siguientes videos. Bueno, soy Fernando y nos vemos en un siguiente video. Espero que estés bien. Saludos.